Veo algunos nuevos, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos visitan. Quiero decirte que en esta iglesia somos muy libres para adorar a Cristo. Gracias por acompañarnos. Solamente abre tu corazón y deja que este tiempo Dios hable a tu vida. ¿Sí? Tenemos el privilegio de conocer la palabra y de que esa palabra nos lleve a libertad. Somos llamados a ser libres. Somos llamados a ser libres, a venir y ser abrazados por Dios y ser puestos en la posición que Dios quiere que tú tengas. Libertad, paz, contentamiento. Por eso Cristo vino por nosotros, para llevarnos en la posición que desde un principio Él preparó para ti y para mí. Cuando Dios nos creó, antes de crearnos, formó el huerto del Edén. Y dijo Dios, todo lo que hice es bueno. Y luego nos puso a nosotros en el huerto del Edén. Y dijo, disfruten. Todo lo que he creado, lo he creado para ustedes. Pero nos dio un mandamiento. De ese fruto no coman. Y es solamente para recordarles quién soy yo. Y nos dio todo. Y ahora que venimos con Él como hijos de Dios, nos dio todo. Nos dio la salvación, nos dio paz, nos dio salud, nos dio armonía, nos dio esperanza, nos dio la oportunidad de disfrutarnos unos a otros. Por eso estamos en la iglesia hoy. Pero ¿saben qué? Dios sigue obrando milagros. Dios está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tenemos un Dios que sigue obrando milagros. Amén. El jueves tuvimos una plática maravillosa que se llamó Un día de milagros. Y los que estamos viniendo le dije, a ver, díganme de hace 15 días para acá algún milagro que Dios haya hecho en su vida. Y se quedaron así. Porque si el Dios en el que creemos sigue obrando, tiene que seguir obrando en nuestras vidas. Algunos quieren traerme recuerdos de allá, de hace 30, 40 años. No. Nunca nos olvidemos de la fidelidad de Dios, pero Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Y como Dios sigue trabajando, voy a pedir que pase Miriam, va a darnos un testimonio, él y Manuel van a darnos un testimonio, ¿sí? Así que vamos a escuchar lo que Dios sigue obrando en nuestras vidas, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios para que se animen. Aleluya. A él, gracias a sus oraciones, que mi mamá ahorita pues ya está fuera de peligro, ya está en casa, ya pues pide de comer cada ratito ahora, ¿verdad? Y dice que nada más que mi papá les manda un recado, les manda decir que por favor sigan orando por ellos para que pues Dios los siga cubriendo y los siga bendiciendo. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por haber hecho eso por mí, ¿verdad? Gracias. Y a mí, pues yo nomás venía a acompañarla, pero quiero decirles, tenemos un Dios de milagros. Él sigue haciendo, es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Todo lo que le pidamos, si es conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Pues la verdad, Dios es bueno. Ayer decía el Gastón, uno no sabe si se va a levantar. Ayer platicando con Gastón en el grupo de varones, no sabe, piensa uno que hoy se iba a levantar platicando ayer. Así lo damos por hecho, pensamos que ahorita nos vamos a ir y vamos a llegar a la casa. Pero nada sabemos nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos. Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros grandes, chicos. Y la verdad, levantarnos y estar aquí es un milagro. De veras, Dios es bueno. Y la verdad, le voy a decirles, Cristo te ama. Que Dios los bendiga.
que nosotros caminemos como hijos de Dios. ¿Cómo puedo darme cuenta yo como individuo que estoy caminando como hijo de Dios o como hija de Dios? Yo, ¿cómo puedo verme a mí mismo caminando como hijo de Dios? Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y después les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pero ahorita que uno ya tiene cierta edad, que ya dejamos de ser el centro de nosotros mismos, porque hoy me decía mi esposa, esta persona cómo sube fotos. Le dije, mi hija, es la vanidad de la juventud. ¿Sí? ¿Cómo están los jóvenes ahorita con el teléfono? Tomándose fotos. Están en el baño, se toman una foto. Están comiendo, le toman una foto. Están acá, le toman una foto. Se pintan, se toman una foto. Se despintan, se toman una foto. Pero es la vanidad de la juventud. ¿Cuándo termina nuestra vanidad? Cuando nacen los hijos. Dejamos de ser el centro y ahora nuestros hijos, hablo de padres responsables. Ahora los padres, madres, ahora el centro de la vida son los hijos. Ahora vamos al mercado y tenemos que cruzar por algún lugar y nos acordamos del nieto, del hijo. Ay, para mi hijo, para mi nieto. Porque dejamos de ser el centro. Pero hoy que estamos como hijos de Dios, el centro de nuestra vida tiene que ser Él. Porque si nosotros cuidamos nuestro comportamiento, escúchame, nadie te hace enojar, solito te enojas. Si te ofende algo es porque ya lo traías adentro. Y como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestra conducta para con los demás y sobre todo para con los de la casa. Porque algunos somos, ¿qué? Lumbrera en la calle y oscuridad en la casa. Llega el hermano Ariel, hermano, qué gusto en saludarle, qué privilegio. Esta casa se llena de bendición porque un hijo de Dios llega a la casa. Me estoy echando flores, Ya, me atienden bien. Se va el hermano Ariel y se queda un hijo de Dios que es su esposo, su hijo, y no lo trata como tal. Lo trata como... Y tanto el hermano Ariel como tu esposo, como tu hijo, como tu esposa fueron comprados por la misma sangre. ¿Cómo puedo reflexionar si soy verdaderamente un hijo de Dios? Con mis actos. Miren, antes criticábamos, y digo, cuando yo era católico a mí me encantaba ir a la iglesia. Porque después de la comunión yo me sentía que flotaba. Acuérdense que el rito católico es la confesión, el sacramento, y luego te mandan a arrodillarte al ídolo y ya. Pero ahora que conozco a Dios, ahora Dios está en mi vida. No necesito ir al templo, Dios está en mi vida y siento que floto cuando platico con Él. Tengo una relación personal con Él. Hoy que cumplo 59 primaveras, me siento muy bendecido porque me puse en pie y lo primero que hice, Señor, gracias. Primero, le digo, no, todavía las puedo, dice. Me siento bien, estoy agradecido, estoy sano, tengo esperanza. Tengo una esposa que Dios me bendijo, estamos bien. Tengo 2 hijos, gloria a Dios. Tengo un nieto y otro que viene en camino, gloria a Dios. Tengo salvación. Tengo una congregación a quien amo, quien me ama, gracias. Todos mis hermanos por parte de sangre, sanos, unidos. No tengo deudas por la gracia de Dios. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Sino que mis hijos caminen en la fe que tengo. Pero para que mis hijos caminen en la fe que tengo, tienen que ver un padre que es consecuencia de lo que quiero ver. ¿Qué quieres ver en tus hijos? Lo que quieres ver en tus hijos, eso hazlo tú.
Eso es eso es coherencia, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos caminen en la fe, yo voy a caminar en la fe. No te canses de predicarles, no te canses de ser testimonio, no te canses de hablarles de Cristo, convive. Platica con ellos, bromea con ellos, pero al final, vénganse, hijos, vamos a dar gracias a Dios por este día. Porque esa es la fe nuestra. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por tormentas, problemas? Todos pasamos por momentos difíciles. Algunos están pasando por momentos difíciles, pero en las tormentas vamos a ser confrontados con lo que somos realmente. Hermanos, a muchos Dios les da la oportunidad de decirle a través del médico, te quedan 6 meses de vida. ¿Cambiará la vida de la persona que tiene ese diagnóstico? ¿Cambiará? Hermano, imagínate que estás con el doctor y te dice, hermano, ¿crean Dios? Sí. Pues felicidades porque lo va a ver pronto. Porque nuestra esperanza es estar un día con Él, ¿verdad? Pero no me empujen. Despacito, tranquilos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos para que nos acompañen allá. Tenemos que decirles a nuestros hijos, yo voy al Padre, pero yo quiero que ustedes estén conmigo. Porque si nosotros no estamos conscientes de que hay un infierno, de que hay un tormento, entonces no les vamos a hablar de nuestros hijos de la esperanza que tenemos, que Cristo Jesús vino a mostrarnos un camino al Padre y para desviarnos de la perdición a la que íbamos. Si no existiera infierno, entonces ¿por qué Cristo vino por nosotros? Y nosotros como padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en el buen camino de la salvación, para que no se vayan por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, ese camino de vanagloria, ese camino de egoísmo, ese camino en donde tienen religión, pero en sus vidas no se nivelan a la relación con Dios. Los que no estamos compartiendo con nuestros hijos la esperanza de vida y el castigo para los que no creen en Cristo, estamos destinando a nuestros hijos al infierno. Pero nosotros como hijos de Dios los vamos a instruir en amor y decirles, Cristo vino a mostrarnos un camino para que puedan ser felices. Hermanos, tu fe en Dios ¿te satisface? ¿Crees que lo más maravilloso es tener a Dios? ¿O todavía andas buscando la adivinación, la lectura de cartas? ¿Estás escuchando a ver qué otra iglesia te da algo mejor? ¿O tu relación con Dios se ha afirmado? Cuando yo era joven, recuerdo que le pregunté a un hermano, a una persona llena de Dios, le pregunté, oyes, varón, ángel, le dije yo, ¿y si Dios no existiera? ¿Y si todo esto fuera emocional? ¿Qué harías? Y aquel hombre me dijo, si Dios no existiera, yo seguiría creyendo en Él. Porque Él cambió mi vida. Yo era un adicto, yo era un marihuano. Dios me restauró mi vida, restauró mi matrimonio. Tengo hijos sanos. Mi fe en Él cambió mi vida. Por lo tanto, yo seguiría creyendo en Él. ¿Y tú, mi hermano? ¿Tienes algo que testificar del poder de Dios en tu vida? Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios sigue haciendo milagros, así como el milagro en el cuerpo de la vida de la mamá de Miriam. Dios sigue obrando en nuestros hijos, Dios los sigue cubriendo, Dios nos sigue llenando de esperanza a nosotros para que compartamos la palabra de Dios que transformó nuestras vidas. ¿Sabes por qué la religión muchos la rechazamos? Porque vemos vidas huecas, vacías. Pero la relación con Cristo nos da vida, nos da esperanza, nos hace saber que ya sea que vivamos o muramos, vamos a una eternidad con Él. ¿Lo crees? ¿Tenemos problemas? Sí, son parte de la vida. Por eso hoy vamos a tocar el tema aprendiendo en la tormenta. Dice Hechos 18:9, dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo,
habla con libertad, no te quedes callado. ¿Cómo actúas ante los problemas? ¿Cómo actúas ante los problemas? ¿Te quedas callado? ¿Inmóvil? Miren, en cierta ocasión, lo platiqué el jueves, yo iba llegando a la casa junto con mi esposa, bajamos del carro, los vecinos también. No sé qué le pasó a uno de mi vecino que de repente cayó. Se desmayó. Y yo, háblenle a la ambulancia, llamen a los bomberos, todo. Y mi esposa me dice, ora por él. Llamen a la ambulancia, que ores por él. Y como soy sometido, me puse a orar por él. Mi esposa me ubicó, acuérdate quién eres. Acuérdate quién eres. Oré por él, ya el amigo se levantó, al ratito ya trajeron alcohol, ya entre los dos nos levantamos con el alcohol, porque yo soy medio nervioso ya. Y al ratito la esposa se suelta llorando, dijo, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué? Y mi esposa se puso a ministrar a la persona, yo le dije, Dios está con nosotros. Ellos son testigos de Jehová, así que fui genérico, dije, Dios está con nosotros y su presencia nos va a ayudar a pasar este tiempo. Cuando estamos en Él, estamos seguros. Por lo tanto, nosotros, nadie nunca se silenciará una voz que ha estado con Jesús. Cuando nosotros como creyentes estamos ante una adversidad, vemos un matrimonio que se está destruyendo, vemos una vida que está siendo infeliz porque le están sucediendo cosas que él no entiende o ella no entiende, nosotros tenemos la autoridad y la experiencia en él para predicarles el Cristo que cambió nuestras vidas. El miedo nunca silenciará una voz que ha estado con Jesús. Cuando Pablo, en el libro de los Hechos, ya estaba por ir a Roma, allá a Italia, para ser condenado, ¿sí? Él, cuando Dios lo llamó en Hechos, lo que leímos ahorita, Hechos 19, dice, el Señor le habló en visión y le dijo, no tengas miedo. Y más adelante, en Hechos 27, dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Pablo y varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Iban con él 276 personas en el barco. Pero fíjense, Pablo le habla al soldado y le dice, no es conveniente que zarpamos porque va a haber tormenta y vamos a tener pérdida, vamos a tener naufragio. Pero el soldado romano, el encargado, va y habla con el capitán y con los marineros, pero no atienden la voz del hombre de Dios y deciden zarpar. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios obedecemos su palabra, estamos entrando en la protección de Dios. Pero los que no conocen la palabra de Dios, ni han tenido una experiencia con Dios, no atienden la palabra. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 14, 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Porque me aman a mí y mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mi hermano, cuando amas a alguien, ¿qué haces por él? Cuando amas a alguien, ¿qué haces por él? ¿No lo cuidas? ¿No lo atiendes? ¿No lo provees? ¿No lo instruyes? ¿No lo levantas? ¿No lo proteges? Cuando nosotros amamos al Padre, Él viene y nos ama y hace todo lo que nosotros hemos hablado. Pero cuando Pablo habla con el soldado romano no atiende el consejo porque no miraban en Pablo la autoridad de Dios, porque ellos no tenían fe. Pero Pablo le dijo, si ustedes no me escuchan, va a haber naufragio. Y el naufragio no es otra cosa más que pérdida, destrucción, hundimiento de algo que se encuentra navegando.
Y si nosotros vamos caminando en esta vida y no prestamos atención a los consejos de Dios, vamos a naufragar, vamos a tener hundimientos, vamos a tener pérdidas de todo aquello que nosotros valoremos. Por eso muchos matrimonios, cuando no escuchan el consejo de Dios, pierden lo que Dios les ha dado, pierden sus esposas, pierden a sus hijos, pierden sus casas, porque no estamos atentos al consejo de Dios. Naufragio, pérdida de la carga y también de riesgo por perder nuestras vidas. Mis hermanos, allá en Cancún, allá en otros lugares donde está viendo las tormentas, las pérdidas que hay, el agua arrasando con todo, el agua invadiendo casas, lodo, tierra, subiendo a niveles donde se echan a perder camas, refrigeradores, teles, todo lo de valor para la gente, hoy sin nada, quebrantados porque tampoco tienen esperanza. ¿De quién esperan la ayuda a esas personas? ¿Del gobierno? Ojalá y que se acercaran a Dios. Ojalá y que tuvieran esa esperanza, pero dicen el gobierno tiene que ayudarnos. ¿Y saben lo que es el gobierno? Manda puros políticos. ¿Y qué hacen los políticos? Hablan lo que quieren oír. Y la gente se queda emocionada y solo se queda con eso. Porque no cumplen. Pero tenemos un Dios que al dar sus promesas, Él cumple con nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Escuchar la palabra. Y lo que tú escuchas, aplicártelo a tu vida. Dios, a través de Pablo, le dijo al soldado romano y a todos los que iban a abordar el barco, no conviene que zarpemos, porque va a haber naufragio si nos vamos. Pero no escucharon el mensaje de Dios. No te juntes con esa persona. No hagas negocio con esa persona. Ten cuidado de esa hermana. El jueves predicaba en la enseñanza de que estando en la iglesia un endemoniado predicaba a Cristo. Decía, yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el otro, hasta que Cristo le dijo, cállate. Porque en la iglesia también tenemos personas que están filtradas para saber qué tanto comprometido estamos con Dios. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? Y en los diálogos yo sé qué persona me conviene en mi fe y sé a qué persona tengo que tener a un lado, a distancia. ¿Sí me escucharon? No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Yo tengo que filtrar mi diálogo con mi hermano. Yo tengo que meditar a dónde me quiere llevar esa persona con su plática. Porque nosotros venimos a edificar el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se une para glorificar a Dios, no se une para comer. Pero nosotros cuando estamos en esa tormenta, en ese momento difícil, nosotros lo primero que tenemos que percibir es que muchas veces sufrimos consecuencias por decisiones de otros. Amén. ¿Cuántos hijos sufren por consecuencia de las decisiones de los padres? ¿Cuántos cónyuges sufren porque el otro determinó cerrar toda reconciliación y está sufriendo? Pero como hijo de Dios, ¿qué podemos hacer cuando estoy cayendo en un naufragio por la decisión de otros? Escuchemos el consejo de Dios. Mira lo que dice Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Otra vez, escúchenlo. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Muchos de nosotros, escúchenme, no somos previsores. Oyes,
tú ves que tu matrimonio se está yendo al barranco, lo estás anticipando, y en vez de agarrarte en Dios, en vez de buscar hacer uniones que te permitan salvar el matrimonio, empiezas con el divorcio emocional. Si no me habla, no le hablo. Si se quiere dormir allá, yo me duermo acá. Y en vez de ser prudente, porque se está avisando la conducta, estás viendo la destrucción que se avecina, dice la Biblia que velemos, lloremos para no entrar en esa circunstancia, pero solamente las personas que están obedeciendo la palabra de Dios empezarán a poner en práctica el consejo de Dios para que aquello no sobrevenga a tu vida. Mi hermano, el hecho de que la mayoría esté creyendo cosas que no son, no significa que tú las debes de creer. Está bien, pastores si divorcian, que se divorcien si quieren, pero ¿qué es lo que dice Dios? Iglesias que tienen todo, qué bueno, pero que no se le olviden que el centro de nuestra adoración se llama Jesucristo. La enseñanza, mi hermano, tiene que ser una enseñanza que me rete a ser santo. Y toda prédica nos tiene que llevar a decir, no cabe duda que Cristo hizo lo mejor por mí. Toda enseñanza te tiene que guiar a Cristo. ¿Por qué digo esto? De la mayoría. ¿Cuántos en Números 13 nos habla que fueron 12 espías? ¿A dónde? A investigar la tierra prometida, a donde Dios los iba a llevar. ¿Cuántos dieron buen testimonio de esa tierra? 2. Los otros dijeron, no hombre, eso nos pegan una pela buena. Esos tan grandotes, fuertes, nosotros somos como cucarachas a un lado. La mayoría dio mal testimonio del pueblo que Dios iba a lanzar a través de ellos por temor, porque pusieron los ojos en las circunstancias, pero no en el poder de Dios. En Lucas 17:11, ¿cuántos leprosos fueron y le pidieron a Jesucristo, sánanos? Y la mayoría no regresó a darle gracias a Dios. Uno solo regresó a darle gracias a Dios. Por lo tanto, no sigamos a la mayoría, sigamos el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas para hacer lo correcto. Si tú sigues a la mayoría, miran, hay iglesias tan padrísimas que están creciendo mucho. Y muchos tienen comezón de oír qué es lo que está pasando allá. Y está bien, van a oír la palabra de Dios, se van a motivar, pero Dios los puso en un lugar para edificar su reino en ese lugar. Dios los puso a ustedes aquí para alcanzar toda esa área, para aportar ideas y ser luz en esta área. Si Dios te quisiera en otra iglesia, ahí te hubiera puesto. Pero Dios te quiere aquí. ¿Qué debemos de hacer como iglesia aquí en este lugar? Dar luz. ¿Y cómo puedo ser luz en este lugar? Conduciéndome como dice la palabra. No insultes, no robes, no mientas, sé correcto. Pero tenemos que dejar que sea Dios usando nuestras vidas. Por eso nosotros, algunos, sufrimos consecuencias por las decisiones de otros. En el verso 20 del capítulo que estamos leyendo, el 27 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda la esperanza. ¿Cuánto tiempo tienes orando para que Dios haga el milagro? ¿Cuánto tiempo tienes en ese espíritu de aflicción que no has podido levantarte y sientes que no puedes? Pero es ahí en donde tú tienes que ver, no eres tú la causa del problema, es por la decisión de otro. Pero Dios está contigo, pero tienes que tener la esperanza. Tienes que tener la esperanza. Dice Lamentaciones 3:22, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Mis hermanos,
muchas veces, por causa de otros, nosotros sufrimos. Vienen tormentas a nuestras vidas. Pero en esas tormentas, el punto número 2 es: un hijo de Dios demuestra su fe en los desafíos de la vida. ¿Los problemas para qué vendrán a nuestras vidas? ¿Alguien ha pensado? ¿Para qué vienen los problemas a nuestras vidas? ¿Para qué? Para aprender, para sacar lo mejor de nosotros. Hermanos, ojalá que en el matrimonio no hubiera conflictos. Todos nos mantuviéramos felices en el matrimonio. Pero hay conflictos. Y algunos no aprenden. Se casan 1, 2, 3, 4, 5 veces y terminan divorciados. Y dicen, ya voy aprendiendo. En cierta ocasión le preguntaron a unos viejitos me mordí la lengua, a unas personas de edad que duraron 60 años casados. Y le preguntan al hombre, denos algún consejo para permanecer siempre así como ustedes unidos. ¿Cuál es el consejo? Nunca contradigas a la mujer. Dile que sí. Si la mujer está en paz en casa, aleluya, todo está bien. Pero si la mujer está conflictuada y tiene problemas, aleluya, todos estamos nerviosos. Bueno, me han preguntado, me han dicho, perdón. Pero nosotros tenemos que tener ánimo. Nosotros somos la esperanza de la humanidad porque el Cristo está en nuestras vidas. Nosotros en un tiempo en el que toda la gente está en conflicto, nosotros aceptamos el reto de hablar de nuestra fe a la gente. Miren, qué maravilloso es cuando yo voy a una clínica. Cuando yo iba a la clínica a visitar a nuestro hermano Chuy Contreras, el que era pastor de Presidentes, yo nunca lo llegué y lo vi con cara de aflicción. Nunca vi a Paola llorando con él. Siempre los vi leyendo la palabra, llorando. Cuando me ha tocado ir a visitar enfermos al Seguro Social, según yo voy como el pastor, el enviado de Dios a predicarle y a poner las manos sobre los enfermos para que el enfermo diga, el Señor vino y me sanó. Hermano, voy por lana y salgo trasquilado. Voy y están mis hermanos predicándole al de la cama enseguida, a la enfermera, al que pasa ahí, al que está a un lado, le están testificando de que Dios está con ellos y está sanándolos. Y yo llego y la palabra que llevaba, pues me la guardo y recibo lo que ellos me dan. Porque el oír que Dios está con nosotros, no importando la circunstancia, nos permite enfrentar los desafíos sabiendo que es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Cómo estás enfrentando las tormentas en tu vida? Que a veces no son ocasionadas por nosotros, sino por causa de los demás. Los hijos de Dios demuestran su fe en los problemas. Un hijo de Dios tiene que ser proactivo, mis hermanos. Un hijo de Dios tiene que ver lo positivo. El hijo de Dios su objetivo no es ver el dolor, sino es ver el fruto que viene como consecuencia de pasar ese problema. Mis hermanos, qué dolor cuando un hijo cae en drogas. Qué dolor cuando un hijo toma una mala decisión, se casa o se junta con una persona que sabemos que le va a destruir su vida. Pero qué maravilloso es cuando se acerca y te dice, Padre, ¿qué debo de hacer para esto? Porque ves que esa experiencia lo va a llevar a una madurez. Y nosotros como padres cristianos no podemos mal aconsejar a nuestros hijos, decirles déjalos, sino es doblar rodilla para que Dios traiga revelación a la vida de nuestros hijos y ellos tomen decisiones para que después no nos echen culpas de cómo les va a ellos. Pero nuestra arma está en la oración. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Porque la oración cambia las cosas cuando le creemos a Dios. Y un hijo de Dios siempre va a ser proactivo. Por eso Pablo, cuando estaba en el barco, él dijo,
a los que iban con él. En el verso 21, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieron haber escuchado el principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense pues, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Pablo reconoció y dijo: yo soy hijo de Dios, y vino un ángel y me habló y me dijo que nadie se va a perder, pero que vamos a naufragar. En medio del problema reconoció quién era, su identidad. En medio del problema tú tienes que reconocer quién eres. Tú tienes que reconocer que la adversidad te está formando el carácter como hijo de Dios, pero tú tienes que creértelo, mi hermano. Eres hijo de Dios porque Dios lo quiso, porque lo aceptaste en tu corazón. Tú tienes que creer que le perteneces. No eres hijo de Dios porque haces o dejas de hacer. ¿Me explico? Eres hijo de Dios por voluntad de Dios. ¿Qué necesita hacer tu hijo para que tú lo quieras? A ver. ¿Qué necesitas hacer tu hijo para que lo quieras? Nada. ¿Por qué es tu hijo? Lo amas y se acabó. Miren, gracias a Dios yo soy de una familia muy prolífica. Tuve 12 hermanos. El último fue adoptado. Pero no fui yo. Y recuerdo que cuando mis hermanos iban creciendo, la delegación estaba lejos y mi mamá iba por mis hermanos los sábados en la mañana. Mi mamá era una persona chaparrita. Iba y le ponía unos enjuagados a los policías y al delegado y sacaban mis hermanos sin pagar un 5. Y mi madre amaba a mis hijos, a mis hermanos, y no importa cómo se portaban, ella los defendía y capa y espada porque son sus hijos. ¿Cuánto más Dios nos ama a nosotros porque somos sus hijos? Y Él nos ama y nos va a proteger y nos va a guiar y va a permitir que pasemos por momentos difíciles, pero Él va a estar con nosotros y nosotros cuando crucemos por ahí siempre vamos a decir: tengo un Padre que me ama y que siempre me va a sacar de cualquier circunstancia porque Él es fiel a su palabra. Tienes que creerlo, tienes que abrazarlo, Él está contigo. Pero tenemos que ser proactivos. Las circunstancias no son para destruirte, son para perfeccionarte. Que empiezas a meditar si te está conduciendo como hijo de Dios. Si yo le diera una hoja blanca y le pidiera: a ver, dime el testimonio que el hermano, un hombre que no conozcamos acá, Heriberto, no hay ningún Heriberto, ¿verdad? A ver, escríbanme aquí una carta. ¿Cómo es el hermano Heriberto? Qué maravilloso es que todos hablemos bien de él. Pero si empezamos a poner que es un... Y luego... Y al ratito dice: vaya Heriberto, vamos a orar para que se vaya. Pero somos familia y nosotros nos vamos a abrazar y vamos a orar unos con otros. Tenemos que ser proactivos, que todo lo que hagamos busque exaltar a Dios. En esta iglesia yo vengo a exaltar a Dios. Es que yo no predico. Si predicas con tu testimonio. Predicas cuando saludas a alguien y lo abrazas y le bendices. Predicas cuando vienes y respetas a tus hijos delante de la iglesia. Respetas a tu marido. Tu marido tratas a la mujer con respeto. Si quiere algo, no te lo pide, tú vas y se lo traes. Porque eso es atención. Con eso estás predicando en la iglesia.
Antes había mujeres aquí que decían, ven para acá, que eres un inútil. Yo decía, Señor, si aquí se tratan aquí, me imagino cómo se tratan en su casa. Y daban un testimonio, y al ratito querían pasar a testificar del poder de Dios. Decía, espérame tantito. Porque tu testimonio predica cuál es el Cristo que te estás edificando. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser proactivos, que todo lo que yo haga exalte a Cristo. Que todo lo que yo haga exalte a Cristo. En mi congregación, en mi trabajo, en mi casa, en mi relación con mis hermanos de sangre, donde quiera que yo esté, ser proactivo. El Cristo en mi vida. Y que mi Cristo proyecte la salvación y el amor para los que no lo tienen. Dios es un Dios de milagros. Un líder espiritual ve el premio, no el dolor. Los hijos de Dios sabemos que los problemas son parte de nuestra vida, pero no nos quedamos emproblemados. Creemos en Él y esperamos de Él la victoria y la esperanza. Las tormentas afloran el egoísmo del que es probado. ¿Sí? Cuando tenemos pruebas, ¿qué es lo que surge en nosotros? Miren, en tiempo de ayuno, la mujer dice, ay, cada vez que ayuna se pone de un genio. Mejor que no ayune. O va a la iglesia, híjole, parece que le dijeron, llegue y peleate con la esposa. Porque en muchas ocasiones nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios y llegamos a la casa y en vez de estar recibiendo y transmitiendo lo que Dios nos dio, cualquier cosa nos saca de la presencia de Dios. Pero los problemas sacan lo que hay en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en el barco, en la tripulación en la que iba Pablo, junto con aquellos 276 personas que iban a bordo, de repente los marineros se dieron cuenta que el barco se iba a estrellar y simuladamente empezaron a bajar la barca donde se iban ellos a bajar en esa barca diciendo que iban a tirar unas anclas al entorno para que el barco se pudiera detener. Pero Pablo, observando lo que estaban haciendo, fue y le dijo al soldado, al encargado, si ellos bajan, ustedes vamos a tener pérdidas. Y si ellos bajan, ustedes van a morir. Yo no voy a poder decirles que Dios va a cumplir porque ellos deben de permanecer aquí. Los marineros se querían bajar, los que controlaban la nave, y querían dejar a los soldados y a los prisioneros. Por lo tanto, el conocimiento de los marineros dijeron, nos vamos a estrellar contra una roca y nos vamos a matar todos. Y lo que hicieron los marineros o todos ellos fue, nos bajamos nosotros y ahí se la echan los demás. ¿Sí? Muchas veces es nuestra forma de pensar, de que me regañe a mí el pastor, a que regañe a ellos, mejor que lo regañe a ellos. Pero Pablo dijo, no es bueno que ellos salgan, porque si ellos se bajan, entonces ¿quién va a controlar el barco? Y los soldados, como ellos tenían las espadas, cortaron las cuerdas e hicieron que la barca se perdieran, pero los marineros se quedaron ahí. Y sí naufragaron, pero el barco llegó a un lugar y de ahí todos pudieron llegar a su destino. Pasaron la tormenta. El egoísmo no nos permite ver la necesidad de los demás. Por eso 1 Corintios 10:24 dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Escúchalo. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. El cuarto punto es, un hijo de Dios busca el bienestar del otro en medio de la prueba. Cuando Jesús estaba crucificado, se ocupó del ladrón que reprendió al otro. Le dijo, él está aquí, nosotros, le dijo el ladrón, estamos aquí por nuestros hechos. Y refiriéndose a Cristo, dijo, él no ha hecho nada, pero nosotros estamos aquí por nuestros hechos. Y Jesús
misericordioso, olvidándose de su dolor, le dijo a ese ladrón: tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Tú estarás conmigo hoy. Jesús se olvidó que estaba crucificado. Se olvidó del dolor en sus brazos, en sus rodillas, en sus piernas, en su cabeza, y se centró en ayudar al otro. Cuando tú te centras en ayudar a otro, te estás olvidando de tu dolor y estás dando un paso adelante. Por eso un hijo de Dios siempre busca el bienestar del otro en medio de la prueba. Hermanos, ¿por qué viene la depresión? ¿Por qué viene la depresión? Porque estoy pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Mira a cenar? ¿Le irá a hacer? Y todos nos centramos en nosotros, y nos olvidamos que Dios dice: puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Hermano, si yo doy esta botella de agua a alguien y después tengo sed, sé que Dios va a proveer. Pero si pienso en mí, ¿por qué voy a dar esta botella de agua? ¿Y qué tal si tengo sed después? Y te centras en ti, estás obstruyendo que la bendición de Dios venga para tu vida, porque tú no estás dando al necesitado. Por eso muchas personas viven en una destrucción total, porque siempre están viéndose a ellos y nunca están viendo la necesidad del otro. Por eso Dios, en medio de nuestras pruebas, Él busca que nosotros seamos bendición a otros. Hermanos, qué maravilloso son las clínicas. El hermano internado porque está enfermo, pero no ve su enfermedad, ve la oportunidad de ministrarle a otro que está enfermo. Y cuando Él está ministrando sanidad, cuando Él está ministrando sanación, cuando Él está ministrando milagro, esos milagros vienen a su vida porque está actuando en fe. Amén. Amén. Esos milagros van a suceder en tu vida si tú le crees a Dios. Mis hermanos, los hijos de Dios ya no nos estamos volviendo como los adolescentes, todos centrados en uno. Ahora nuestra mirada, nuestro reto, nuestra iglesia es que vean a Cristo en la iglesia. Por eso, la pregunta con la que empecé: ¿cómo puedo saber si realmente soy hijo de Dios? Meditando en mi estilo de vida. A mí no necesito que me digan: tú eres pastor. Yo sé lo que hay en mi corazón. Yo sé si oro por ustedes. Yo sé si ofrendo. Yo sé si ayudo al necesitado. Yo sé si estoy disponible para ir a atender a alguien en una necesidad. Yo sé lo que soy como hijo de Dios. ¿Y qué te dice tu espíritu? ¿Eres hijo de Dios? ¿Te conduces como hijo de Dios? Porque en tiempo de la tormenta tenemos que saber que somos hijos de Dios. Tenemos que tener identidad. Yo soy hijo de Dios y voy a caminar en la voluntad de Dios porque estoy convencido de que Él está conmigo. Y si algo está en mi corazón y me dice que tengo egoísmo, lo voy a llevar al altar y lo voy a quemar en incienso para que eso desaparezca de mi vida. Y si soy una persona que tiene fe, pero que no espera en Dios, voy entonces a empezar a ejercitarme en la esperanza en mi Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:2, escuchen esto: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera a la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. No eres tan importante. ¿Cómo puedes saber que eres importante en tu familia? ¿Cómo puedes saber que eres importante en la iglesia? Miren, yo soy importante porque amo a las personas. Yo soy importante porque estoy disponible a servir. Perdonen que lo diga de esa manera. Mi teléfono está encendido las 24 horas. Y las personas que me han hablado, que han querido platicar conmigo, que han querido que los visite, que han querido que los acompañe en un momento difícil, siempre hemos estado ahí, mi esposa y yo. Pero algo es
lo que tengo que enseñarles? Que busquen primero a Dios. Que busquen primero a Dios. Hay gente que viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Ora. Pastor, tengo este problema, ora. Usted siempre que dice que ore, ore. Bueno, ¿qué más te puedo enseñar? Si a mí me lo enseñaron, Cristo lo hacía. Cristo cuando iba a ser crucificado, ¿qué hizo? Oró. Y dijo, vengan, apóyenme, mis amigos, apóyenme porque necesito la oración. Se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, su equipo. Y le dijo, oren conmigo porque tengo aflicción. Y cuando nosotros estamos en problemas, júntate con tus amigos cristianos y empieza a orar. Porque Dios da respuesta a nuestras necesidades. ¿Le crees a Dios? En tiempo de la tormenta tenemos que aprender a discernir si estamos metidos en esta tormenta por decisión nuestra o porque alguien nos metió. Segundo, tenemos que reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas para que la gente pueda ver el poder de Dios en nosotros. Y cuando nosotros estamos caminando, se va a demostrar el corazón que tenemos. A veces hay egoísmo, a veces nada más nos centramos en nosotros mismos. Hoy es el tiempo de saber, si estás pasando por tormentas, recuerda quién eres. No veas el sufrimiento, ve el fruto que Dios trae a tu vida. Ve el fruto que Dios trae a tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, pero hemos reconocido que fue necesario soltar aquello porque me estaba hundiendo en ese problema? Gente que vive para pagar su casa y de repente la casa se les quema. ¿Dónde está la esperanza de esa persona? Los que amamos a nuestros hijos con todo el corazón y de repente vemos que están tomando decisiones incorrectas. ¿A dónde nos enfocamos nosotros? Pero las promesas de Dios son un sí y un amén, y Él empieza a levantarnos si nosotros ponemos nuestros ojos en Él. Mi hermano, la tormenta es para quitarnos cargas, pero para afirmar nuestra identidad en Él. Nuestra identidad en Él. Las tormentas no vienen para destruirnos, vienen para reflejarnos que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Los problemas en el matrimonio no son para destruirlos, son para darles una mejor relación. Pero tenemos que creer que lo mejor está por venir para los que esperamos en Él. ¿Esperas en Él realmente? ¿Crees que Dios puede hacer lo que tú le estás pidiendo? Solo sigue perseverando, que a su tiempo Dios lo hará, porque lo ha prometido. Vamos a ponerse en pie.